Hola, bienvenidos a un repaso más de la lección de escuela sabática, la lección número 2, titulada La Caída. Personas perfectas en un ambiente perfecto, disfrutando de una felicidad perfecta. ¿Cómo podría estropearse esto? ¿Cómo consiguió el enemigo contaminar el pensamiento de nuestros primeros padres? Porque dudaron de Dios y dejaron llegar a ser lo que no podían ser. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esto? Todas estas preguntas, todas estas interrogantes tuvieron que ser respondidas durante el estudio de la lección de esta semana. Si tú lo hiciste, felicidades, has comprendido a la perfección la lección. Pero si todavía tienes alguna duda, si todavía hay preguntas sin responder, esperamos que durante estos minutos puedas conmigo encontrar la respuesta. Vamos rápidamente al primer versículo. Esto lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 1. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios os dijo que no comierais de ningún árbol del jardín? La palabra con la que empieza este párrafo, prácticamente con lo que se inicia el capítulo 3 del libro de Génesis, es con la palabra la serpiente. La serpiente identificada plenamente en más libros de la Biblia como la figura de Satanás. Ahora, en el pasaje bíblico del Génesis 13 encontramos que la serpiente se refiere a un animal específico que Dios había creado, ¿de acuerdo? No está hablando de Satanás directamente. Satanás usó a la serpiente como un medio para poder acercarse a Eva y tentarla. Pero Dios no creó a la serpiente con ese fin. De hecho, Elena G. White menciona que la serpiente tenía características muy especiales. De hecho, se menciona en el registro bíblico que incluso era más astuta que cualquiera de los otros animales que Dios había creado. Entonces la serpiente, aunque no hablaba cuando fue creada, al Satanás posesionarse de este animal, empezó a entablar una conversación con Eva. Fíjate nada más que la figura de la serpiente como tal, no solamente la encontramos en la Biblia, además hay otras referencias en otras culturas también, en los cuales la serpiente aparece como un símbolo de un dios, como un símbolo de algo malo. ¿Sí? Y obviamente Génesis identifica a la serpiente con esto más. Apocalipsis en el capítulo 20 identifica claramente que Satanás es la serpiente antigua. De hecho, la serpiente que crea Dios no es como nosotros la conocemos. Ahorita tú ves una serpiente y te espantas, te da miedo, es un animal muy asqueroso, por decirlo así. No queremos estar cerca de él. Sin embargo, la serpiente con la cual Eva empezó a entablar una conversación, según el espíritu de profecía, era un animal majestuoso que incluso tenía alas. Es más, cuando extendía sus alas y se encontraba detrás del sol, sus alas brillaban como el oro. Así que era un animal majestuoso. Y Eva se sintió confiada al ver ese animal acercarse a él. Presentándose entonces de esta forma ante Eva, Satanás empieza a sembrar la duda en la mente de esta mujer. Es interesante observar que la serpiente, que Satanás, emplea la misma palabra de Dios para confundir a Eva. Y eso nos tiene que prender los focos de alerta, porque si algo domina Satanás es precisamente lo que la Biblia dice, se la sabe muy bien. Y nosotros vemos que en la primera conversación que entabla con Eva, él empieza a usar las mismas palabras que Dios usaba, pero ahora de manera tergiversada. Entonces Eva estuvo encantada cuando empieza esta conversación con este animal de resolver las aparentes dudas que la serpiente había manifestado de la palabra de Dios, cuando era completamente lo contrario. Estaba poco a poco seduciendo la mente de esta mujer. Esto le dio pie a Satanás para introducir abiertamente en Eva dudas acerca de Dios. Increíblemente, el enemigo sigue haciendo lo mismo con la humanidad. La forma en la que Satanás entra en la mente de las personas no es presentarse de manera real como es él, porque nosotros, el mundo ha dibujado a Satanás de una manera espantosa, un animal, una persona deformada, con cuernos,
con cola, con un grifo, con muchas características que pareciera ser que no se espantaría si lo viéramos cara a cara. Así que Satanás usa medios para acercarte. Y una de las formas en que le ha funcionado mejor a Satanás es usar personas, usar gente que nosotros conocemos incluso, o que tiene cierta autoridad sobre nosotros. Y a través de su filosofía, a través de sembrar dudas respecto de la existencia de Dios, de la palabra de Dios, y se introduce poco a poco en la mente de las personas. Y eso es lo que Eva estaba experimentando. Al querer aclarar la supuesta duda de la serpiente, Eva se enganchó en una comunicación con Satanás. Y eso es muy peligroso. Cuando tengamos ese tipo de situaciones en nuestra vida, huyamos, porque no podremos vencer nosotros a Satanás con nuestro propio criterio. Necesitamos un poder de lo alto. Así que lo primero que tenemos que hacer es lo contrario a lo que hizo Eva. Eva se acercó a la serpiente, Eva entabló una conversación con ella y entonces se enganchó y permitió que la duda empezara a crecer. Si tú tienes dudas todavía respecto de la palabra de Dios, tienes que buscar en oración, en ruego, en ayuno, que el Señor te aclare esas dudas, que te permita conocer la verdad plenamente y esto afiance tu fe. Pero no nos quedamos solamente, cuando vamos a ver cuáles fueron las partes de esta conversación. Acompáñenme al siguiente versículo. Este lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Cuando Eva empieza a tener esta conversación, empieza a tratar de razonar con Satanás. Incluso podemos pensar que de una manera muy inocente Eva quiso defender incluso a Dios. Cuando empieza a tener esta conversación, ocurren una serie de argumentos y una serie de ideas y una serie de situaciones en la mente de Eva que poco a poco la van llevando hacia el terreno que Satanás quería. ¿Y cómo lo logra Satanás? Pues con la forma que él más usa, con cambiar todo lo que Dios dice a lo contrario de lo que es. Por ejemplo, aquí les voy a poner un cuadro para que veamos gráficamente cómo sucede eso. Dios dijo en Génesis 2:16, comed de todo árbol. Y Satanás en Génesis 3:1 dice, no podés comer de todo árbol. En Génesis 2:17, la primera parte, Dios dice, no comáis del árbol del bien y del mal. En Génesis capítulo 3, versículo 5, Satanás dice, Dios no quiere que seas como él. En Génesis 2:17, la parte B, Dios dice, si comeréis este árbol vas a morir. Y Satanás dice, seréis inmortales en Génesis 3:4 y no morirás. Todo lo que Dios había dicho y que Eva y Adán sabían a la perfección, todas las instrucciones que Dios le dio, las advertencias que Dios le dio, Eva y Adán las conocían perfectamente. Cuando Satanás introduce la mentira, la falsedad, lo contrario a lo que Dios había dicho, surge entonces en la mente de Eva la duda. ¿Es posible que Dios se haya equivocado? ¿Es posible que lo que está diciendo esta serpiente sea la verdad y no lo que Dios dice? Entonces Satanás le propuso a Eva conseguir lo que él mismo no había podido conseguir: inmortalidad y divinidad. La tentación estaba plantada ya en la mente y en el corazón de Eva. Quería ser como Dios. Eva entonces le pareció posible y le pareció deseable ocupar también el lugar de Dios. Increíblemente, hasta ese punto llegaba el razonamiento en la mente de Eva. Creyó que con la inmortalidad ella podía empezar a comportarse también como Dios. ¿Cómo entendemos esto? En Génesis capítulo 1, versículo 10, vemos que cuando Dios hace todo el proceso de creación, Dios termina con la frase, vio Dios que era bueno. Cuando Eva cede a la tentación, cuando Eva ya ha razonado con la serpiente, cuando ya ha quedado explícito en su mente que es necesario tomar de ese fruto para alcanzar la divinidad, ella expresa casi las mismas palabras que Dios en el momento de la creación. Y ella dice, vio la mujer que esto era bueno, según Génesis capítulo 3, versículo 6.
vio que era bueno ese fruto, lo mismo que Dios había dicho de la creación que era bueno. Entonces Eva estaba queriendo ocupar también el lugar de Dios, lo mismo que Satanás quiso hacer en el cielo. Qué increíble. Cuando nosotros cedemos a la tentación, poco a poco vamos cayendo en una espiral hacia lo más profundo de la duda y alejarnos completamente de Dios. Cuando Dios lo que quería era otorgarle a Adán y Eva la oportunidad de vivir siempre lo bueno. Dios no quería que Adán y Eva conocieran lo malo, porque lo malo los iba a llevar a la perdición. Y sabía que siguiendo siempre lo bueno, ellos iban a vivir eternamente, iban a poder acceder al árbol de la vida, iban a tener la oportunidad de crecer en su mente, en su corazón, en una relación íntima con su creador, porque le iban a ver cara a cara. Todo esto que Dios le estaba ofreciendo a Eva y a Adán en un momento, porque la serpiente sembró esa duda, se derrumbó completamente. Entonces Eva dio de comer el fruto también a Adán, y Adán ni siquiera cuestionó lo que Eva había hecho con la serpiente, ni siquiera dudó de las palabras de Eva. Simple y sencillamente nos dice el registro bíblico que Adán también comió el fruto, sin siquiera haber tenido una conversación con la serpiente. Qué increíble es entonces que el pecado más grande lo haya cometido el propio Adán, al confiar en la mujer y no confiar en la palabra de Dios. Pero eso no se queda solamente ahí, porque hasta este punto vamos viendo cómo se va oscureciendo el panorama de ese mundo perfecto que Dios había creado. Ya no hay solución, ya es imposible entonces que Adán y Eva tenían que vivir, porque la sentencia por haber pecado era la muerte. Entonces se acababa ahí la humanidad. Vamos a ver lo que dice el siguiente registro bíblico. Vamos ahora al libro de Génesis capítulo 3, versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? La pregunta que tú tienes que hacerte al momento de estudiar esta lección quizás es la misma que yo te voy a hacer. ¿Por qué Dios le pregunta a Adán y a Eva, ¿dónde estás? Dios sabía dónde estaban, ¿sí o no? Dios tenía el dominio de todo, él podía ver todo. Dios sabía perfectamente dónde estaba Adán y Eva. Y no solamente eso, Dios sigue empleando más preguntas. ¿Dónde estás tú? ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? ¿Qué es lo que has hecho? Génesis 3, 9, 11 y 13 nos plantean esa serie de preguntas de Dios. No era porque Dios no supiera lo que había sucedido, él había visto todo. Dios le había dado una orden a Eva, ellos habían desobedecido, pero ante todo lo que había pasado, los ojos de Dios estaban fijos en lo que estaba sucediendo. Entonces, ¿cuál era el objeto de preguntar de tantas cosas a Adán y Eva? Aquí encontramos el primer vestigio de lo que nosotros conocemos como un juicio investigador. Vemos cómo el Señor está tratando de indagar no solamente en la mente de Eva y Adán, sino también buscar en su corazón, hacerlo sentir el arrepentimiento de lo que habían hecho. La respuesta de Adán y Eva son gráficas. Ellos intentaron ocultar el pecado, ellos intentaron justificarse, y cuando no encontraron la manera de ocultarlo ni de justificarse, entonces buscaron culpar a los otros. Adán culpó a Eva, Eva culpó a la serpiente, pero ninguno quería aceptar en un momento dado la culpa, pero llegaron al punto en que tuvieron que razonar que lo que había pasado era malo. Y ese era el objeto de las preguntas de Dios, hacerlos entender que su actitud, que los actos que ellos habían llevado a cabo ante su presencia eran malos y los habían llevado a perderse de vivir en el Edén. Adán y Eva se sienten engañados, han creído en falsas esperanzas de la serpiente y su pecado ahora los separa de Dios. La vergüenza es la primera reacción que ellos tienen cuando comen el fruto prohibido. Fíjate nada más, qué interesante, ellos estaban vestidos con una vestidura especial que era la gloria de Dios. Ellos estaban vestidos de la gloria de Dios. Por eso, aunque estuvieran desnudos, no se avergonzaban, porque estaban recubiertos de esa gloria de Dios. Cuando ellos comen el fruto prohibido, esa gloria desaparece, porque hay una separación, porque el pecado no puede estar donde está Dios. Así que entonces lo primero que ellos reaccionan en su mente es la vergüenza. Lo primero que conocieron no fue la inmortalidad, no fue la felicidad que la serpiente les había planteado, fue la vergüenza. ¿Okay?
Entonces, como en un juicio, Dios busca la verdad a través de las preguntas, que ellos revelaran lo que realmente había sucedido, que ellos empezaran a experimentar el arrepentimiento, la necesidad de confesarle a Dios que lo que habían hecho estaba mal. Redimir, entonces, era el plan de Dios con Adán y Eva. Estas preguntas llevan a la redención, a demostrarle que a pesar de su pecado, que a pesar de lo que habían hecho, Dios sabía y todavía tenía una solución a ese problema. Intentar que el hombre reconozca su pecado para ofrecer entonces la restauración y el perdón. Dios quiere que su humanidad regrese a su estado original. Dios las busca una y otra vez. Dios busca que en su corazón y en su mente exista la necesidad de confesarle su pecado, de arrepentirse y de cambiar. Adán y Eva tuvieron esa oportunidad cuando contestaron las preguntas que Dios les había planteado, pero ya Dios entonces estaba empezando a componer esta oscuridad que se había cernido sobre la humanidad a través de cambiar la actitud de Adán y Eva, pero todavía faltaba algo más importante. Acompáñame, por favor, al siguiente versículo. Lo encontramos ahora en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Pondré enemistad entre tu mujer, entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Dios, este pequeño pasaje, este pequeño versículo de Génesis capítulo 3, versículo 15, se le conoce como el protoevangelio o el primer evangelio. Es una profecía que no solamente se iba a cumplir a la perfección en la figura de Jesucristo, estaba señalando desde un primer punto, desde un primer momento en que el pecado entró a la tierra, que Dios ya tenía la solución a través de presentar a este mundo la figura de Jesucristo como el redentor de esta manera. Entonces, esta maldición de la muerte que iba a caer sobre Adán y Eva es seguida por una promesa en forma de profecía que está dividida en tres partes. En primer lugar, lo voy a poner aquí. La serpiente y la mujer, Apocalipsis 2 y 17, habrá enemistad continua entre Satanás y la iglesia de Dios. La mujer se estaba refiriendo no a una figura femenina, sino simple y sencillamente a los descendientes de la mujer, los descendientes de Dios, el pueblo de Dios. También los descendientes de la serpiente y los de la mujer. Génesis 6:2, habrá enemistad continua entre creyentes e incrédulos, entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Y por último, la simiente y la serpiente. En Romanos 16:20 y en Hebreos 2:14, Satanás mordió a Jesús clavándolo en una cruz, pero Jesús destruirá finalmente a Satanás, porque aún con su muerte, esto condenó el pecado en el mundo y ya no había más efectos del pecado, porque acercándonos a Jesús encontramos redención para nuestra vida. Entonces, esta profecía mesiánica, porque es una profecía que señala el surgimiento del Mesías venidero, son buenas noticias para Adán y Eva, a pesar de que ellos ya no iban a disfrutar del bien, tendrían que ser expulsados, tendrían que trabajar, tendrían que sufrir dolores de parto, tendrían que vivir muy pocos años, ya no podían acceder a la eternidad. A pesar de todo esto, recibir en primera instancia esta profecía fue una gran esperanza para Adán y Eva. De hecho, Adán pensaba que tenía que cuidar muchísimo a Eva porque de ella iba a surgir el Mesías. Así que Adán tuvo más compromiso ahora con su propia familia. Qué interesante es entonces cómo el Señor muestra que a pesar de la muerte, que a pesar de la destrucción que Satanás había sembrado en este mundo perfecto, siempre hay una solución para esto. Y eso lo encontramos en Cristo Jesús. Pero vamos a ver otro aspecto de esto. Vamos a ver Génesis capítulo 3, versículo 16. A la mujer le dijo, aumentaré tus dolores cuando tengas hijos y con dolor los darás a luz. Fíjense nada más que tener hijos y criarlos podría haber sido algo placentero sin dolor. Sin embargo, el pecado lo hizo doloroso. La simiente prometida no vendría sino con trabajo y sufrimiento. Como cabeza de matrimonio, Adán fue responsabilizado de las consecuencias del pecado. La tierra fue maldecida por tu causa y a él se le anunció el regreso a la tierra de donde había salido. Ante la seguridad de la muerte, entonces, Adán se aferró a la esperanza prometida. Él lo primero que hizo fue cambiar el nombre de su mujer, de Isha en Génesis 2:23, por el de Eva a Génesis 3:20, que significa madre de la simiente que los liberaría de la maldición de la muerte.
Gracias sean dadas a Dios que con su inmenso sacrificio nos ofrece, en lugar de la muerte eterna, nos ofrece la vida eterna. Y lo que Dios tenía planeado para su humanidad es posible a través de la figura de Jesucristo. Porque la eternidad que Adán y Eva perdieron en el jardín del Edén es regresada a través de la muerte expiatoria de Cristo Jesús en la cruz. Él se presenta como el que puede otorgarnos confiadamente acceso al trono de la gracia de Dios, acceso al santuario celestial, a la justificación y al perdón de nuestros pecados y por ende el acceso a la vida eterna, allá donde el cielo está listo para recibirnos. Todas estas esperanzas estaban ahora sembrados en la mente de Adán y Eva. Obviamente, cuando nacen sus primeros hijos, ellos empiezan a experimentar que esta promesa realmente se cumpliría. A pesar de que Satanás aparentemente había triunfado al sembrar el pecado en esta tierra, a pesar de que durante 6,000 años de pecado, este mundo ha estado bajo el dominio del príncipe de las tinieblas, a pesar de todo eso, nosotros tenemos la seguridad y la plena confianza de que Cristo nos va a dar la redención final, de que Cristo tiene la solución a todo el problema del pecado y que solamente a través de Él podemos estar seguros, a pesar de que la muerte llegue a nuestra vida. Adán y Eva descansaron, Adán y Eva están reposando, pero murieron con la esperanza de encontrarse con ese Mesías venidero. Y muy pronto ellos también lo van a poder ver cara a cara. Quiero dejarlos con este pensamiento de Patriarcas y Profetas, página 46. La primera indicación que el hombre tuvo sobre su redención la oyó en la sentencia pronunciada contra Satanás en el huerto. Adán y Eva estaban como criminales ante el justo juez y esperaban la sentencia que merecía su transgresión. Pero antes de oír hablar de la vida de trabajo y angustia que sería su destino, o del decreto que determinaba que volverían al polvo, escucharon palabras que no podían menos que infundirles esperanza. Aunque habrían de padecer por el efecto del poder de su gran enemigo, podrían esperar una victoria final. Este evento de la caída, este evento en el cual nuestros primeros padres fallaron, es una muestra inefable de que el asunto del pecado es un asunto realmente grave. El Señor te está invitando a través del estudio de esta lección a que reflexiones un poco en tu vida. Si tú estás cediendo a la tentación, si tú estás cayendo en pecado, es el momento de regresar a Dios. Él te ha dado ya la solución a tu problema. Tienes que acercarte confiadamente a Él, dejar tus cargas en Jesús y esperar en Él para que Él pueda redimir tu vida. Hay muchas más lecciones que vamos a aprender durante este trimestre, pero quédate con este punto esencial. A pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, Dios tiene la solución. Aférrate a Él y verás que tu vida será una vida de transformación y una vida de plenitud. Que el Señor te bendiga y que tengas un muy feliz sábado.